Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Soraya, a Laura, saludo también y bueno, a todos los amigos que están conectados en este momento. Para mí siempre es un grandísimo honor el poder dirigirme a ustedes. Gracias. Pues a raíz de que mucha gente me ha escrito, Juan, y me dice, no sé escribir poemas, me da pena, voy más hacia la narración, hacia escribir de pronto una mi biografía, a las novelas o a los microrelatos, pero poemas no sé exactamente cuál es la base, cómo escribirlo. Entonces nos hemos dado la tarea de organizar, ¿verdad? Estos conversatorios, pero ¿quién mejor que tú que nos puedas enseñar? Que estás llamado como el poeta del amor, que te han dado ese nombramiento desde Italia. Entonces, yo quiero leer un poquitito de tu reseña, porque yo sé que es muy extensa, pero para que todos los que nos escuchan y que de pronto no te han conocido, que de pronto es difícil porque eres muy conocido, sobre todo en el área de Italia, de España y de toda América Dominicana. Vamos a explicar un poquito de su gran trayectoria. El poeta Juan Colón es historiador, ensayista, narrador, presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo República Dominicana, embajador de la paz en el mundo, nombrado en el Círculo de Embajadores de la Paz con su sede en Ginebra y París. Estos son unos pocos de su reseña y de su biografía, que es bastante extensa, pero quería que pudiésemos hoy hacer como una introducción de que el por qué escribir, eh, qué nos puede dejar el escribir, en cómo nos ayuda a escribir. Y quería que pudiéramos ahondar en ese tema. Bueno, pues la escritura, no importa el género, como toda manifestación del arte, tiene como principio fundamental la creación de la belleza. Hay una parte que nos hace esencialmente humanos y eso es el arte. Cuando desde la más remota antigüedad, incluso tan lejos como el paleolítico, el neolítico, el ser humano comenzó a dibujar en las cuevas. En ese momento comenzó el arte. El arte nace obviamente como una manifestación esencialmente humana. Hasta ahora el reino animal es amplísimo, incluso el término inteligencia, intuición, se le asigna también a determinados animales, pero solo el ser humano es capaz de hacer arte. Entonces, cuando hacemos arte, nos humanizamos, nos sensibilizamos. El arte sirve, el arte en sentido general, y obviamente la poesía como, digamos, esa novia del arte, pues está llamada a crear belleza a través de la palabra. Sobre la segunda parte, el cómo escribir, bueno, pues lo primero es leer mucho. La lectura es al arte lo que el combustible para, digamos, para el vehículo, lo que es la alimentación, los alimentos para el cuerpo físico, es la lectura para el escritor. ¿Es Así solo la es. escritura? No, todo cuanto existe son recursos. Yo digo, por ejemplo, cuando viajo y me encanta viajar, cada vez que hago un viaje, no importa el país, pequeño o grande, es como si leyera una gran enciclopedia. Qué Porque bien. tú tener contacto con cultura diferente, con sensibilidades diferentes, con experiencias diferentes, con gastronomía diferente, todo te sirve. Es Todo es, verdad. de hecho, hay una poesía que se llama poesía de la experiencia, no solo poesía, el arte. Muchos escritores parten y les gusta esa llamar la poesía de la experiencia, y porque efectivamente
aquello que vivimos pues tiene una carga importante en todo lo que hacemos. De modo que el artista y el escritor lo que debe tener todos los poros abiertos, todos los sentidos, todo por todo percibimos el arte, percibimos las palabras. Ir al mercado y escuchar las voces, en este caso campesinas, las voces populares, escuchar los pregones, siempre son alimentos que nos van a poner en contacto con una realidad que necesitamos para, de alguna manera, transformarla. El poeta no es el quien describe la realidad, no, es quien la recrea. De hecho, el poeta Vicente Huidobro ha dicho el poeta es un pequeño Dios, en tanto es un creador, y efectivamente somos grandes creadores. Entonces, la primera condición de una persona que desea ser escritor es ser un gran lector. Así es. Eh, Pienso que por la calidad de los libros que una persona tiene a bien conocer, pues hay una proporción casi directa entre la calidad de su escritura. Naturalmente, eh, vale también conocer las técnicas y por eso me gustaría por lo menos mencionar algunas técnicas importantes, Soraya, y ya en los encuentros posteriores pues podemos focalizarnos. Pero así de pronto hay, por ejemplo, lo que se llama la voz poética, que no es más que el estilo. ¿Qué es eso? Bueno, es eso que permite que cuando tú lees a Lorca, tú sientes a Granada, tú sientes a España, tú sientes el folclore, tú sientes la guitarra, tú sientes la luna, tú sientes y lo identifica, no importa el poema que sea, bueno, por lo menos lo que escribió en España, porque cuando se fue a Nueva York, eso que se llama poesía a Nueva York, digamos que rompe mucho con lo que es esa poesía esencialmente de la raíz folclórica de España. Pero, por decir uno, igual, cuando leemos entonces a Juan Ramón Jiménez, entonces nos damos cuenta que estamos frente al purista, el que prefiere preservar en su esencia, en lo más puro, las raíces del idioma. O cuando nos vamos a México y leemos entonces a Octavio Paz, ahí nos encontramos ya con el filósofo, con el ser humano que le importa mucho la poesía del pensamiento. Y bueno, en definitiva, acá, por ejemplo, en la República Dominicana tenemos, por decirte, tres poetas que tú los identificas tan pronto lo lees. Manuel El Cabral es ese que tú sientes las raíces campesinas en su poesía. Tú sientes el cibao adentro en la poesía de Manuel El Cabral. Pedro Mir ya es el poeta un poco más universal, el gran autor del poema Hay un país en el mundo, que es una radiografía de la República Dominicana, al menos en los años que le escribió, 1960. Pedro Mir estuvo en el exilio. O el poeta Franklin Mieses Burgos, que entonces ya es el poeta esencialmente lírico. En nuestro caso, me doy cuenta que sí, que la gente reconoce, quien me lee, mi poesía es esencialmente lírica y he puesto a prueba muchas veces a algunas personas y le leo, por ejemplo, un poema que no es mío y lo pueden identificar. O sea, le leo dos poemas, uno mío y otro de otro autor, y aunque se trate, digamos, de la misma temática, se percibe esa esencia. De modo que la voz poética, eso lleva tiempo construirlo, ¿veis? Por eso, al principio, yo creo que se aprende mucho por imitación. Todos comenzamos. Yo comencé imitando mucho a Pablo Neruda. Ah, qué bien. Y bueno, pero ya llega un momento que tú encuentras tu propia voz. Naturalmente, encontrar tu propia voz no quiere decir anquilosarte, no quiere decir quedarte ahí. No, todos los días mi competencia es conmigo mismo. Nunca he tenido competencia con más nadie. No. Se dice que el mejor discípulo es el que apuñala a su propio maestro. Entonces, digamos que lo que busco es escribir cada día una poesía que se parezca a lo menos a Juan Colón, que es la manera de, digamos, de superarme y de romper esquemas. Bueno,
La voz entonces, la voz poética es uno de los elementos, es una de esas cosas que todo escritor debe tratar de buscar. Cuando se encuentra con ella, entonces qué maravilla. Pero a veces lleva tiempo, ¿eh? Yo te puedo decir que, y no, y quizás eso es, te da una noticia en este momento. Creo que en estos últimos 3 meses, te lo había comunicado, he encontrado el poeta que yo hacía 50 años estaba buscando. Qué He bien, qué bueno. encontrado esa voz, esa fortaleza que yo quería en mi poesía y en mis relatos. Y mira qué tiempo después la he encontrado así, con esa fortaleza, de tal manera que cuando escribo cualquier cosa, no se escribe cualquier cosa, o se escribe bien o no se escribe, pero quiero decir, cada vez que Cuando se escribo, escribe algo. bueno, cada vez que escribo, bueno, pues siento y cada vez me sale también con mayor facilidad que ahí está el poeta que yo esperaba. Qué Eh, bien. no es nunca un producto acabado. Siempre el poeta tiene todo artista tiene la aspiración de que su próxima obra sea su gran obra. Y entonces nunca nos damos por dado y qué bueno que sea así. Qué Bueno, bien. otra cosa fundamental en la poesía es la metáfora. La metáfora es eso que nos permite de alguna manera embellecer, y tendríamos que hablar de una inmensidad de figuras literarias con la metáfora. Eh, pero, por ejemplo, uno de mis poemas dicen, brevísimo ejemplo, sus pies, dos ombligos de huellas colgantes y flautas de agua. Bueno, Qué bien. y en ese contexto, bueno, pues la gente lo entiende y no solo lo entiende, sino que la belleza del lenguaje es que cada vez, y refiriéndonos a un mismo tema, tú puedes cada día ser diferente y cada día ser nuevo. Es la gran virtud. Fíjate que la humanidad tiene todo el tiempo escribiendo poesía de amor y siempre vale la pena ver porque cada vez hay nuevos hallazgos. O sea, sus pies, dos ombligos de huellas colgantes y flautas de agua. Pues es una construcción total del lenguaje y eso Total. naturalmente, eso forma parte de la grandeza y la belleza de la poesía. Pero también a mí me encanta la ruptura de la lógica, y no a mí, sino que en la poesía vale mucho eso, romper esa coherencia racional. Por eso, por Ujú. ejemplo, los surrealistas y todavía pervive el surrealismo porque de buenas a primeras comenzaron a nombrarlo todos de modos diferentes y a romper esa lógica convencional del lenguaje. Acá tengo un ejemplo de esa ruptura lógica. ¿Qué hará la noche cuando busca almohada y no encuentra su vientre? Fíjense que en esas dos frases Qué hay una ruptura, pero hay una armonía al mismo tiempo también. wow, tremendo, Sí, sí, ¿no? sí. Como Bueno, eh, el ritmo interno. Bueno, estamos déjame anotando, botar yo ese estoy estrés. anotando aquí porque yo sé que Laura también está anotando, es buena, buena alumna. Ritmo Ah, interno, aquí tenemos claro, sí, siempre el nos ritmo interno, interesa sí, el lápiz y papel. es la cadencia musical del verbo. Ok. Eh, este ritmo interno, la poesía tiene su propia música, su propio ritmo, su propia carga. La poesía se puede llevar a la canción, pero son géneros diferentes. Joan Manuel Ujú. Serrat ha hecho maravilla con canciones de Miguel Hernández, de Machado, de Manuel, de Antonio Machado, mejor dicho, son hermanos Manuel y Antonio, pero es la de Antonio Machado. Ok. La de Alberti, es decir, ha hecho muchas canciones, ha musicalizado poemas, Yo, pero, sí, la poesía tiene su propia música interna. Dime, Soraya.
que escuchando, ahora que estoy empapándome de todo de República Dominicana, escuchando las canciones de Juan Luis Guerra, escuché una entrevista de él donde decía que él estudió filosofía y se nota cuando él está componiendo esas canciones, se nota esa poesía, esa filosofía dentro de las canciones. Sí. Uno lo nota, que son otro estilo de letra, muy diferente a una canción normal de Ujú, otra persona. ujú. Está allí la filosofía, los poemas. Entonces, vamos a aceptar a Adriana, que se une. Perfecto, admitir. Nos quedan ya 5 segundos de esta interesante clase. De verdad que Ay, maravilloso. no me gusta el término clase. Ah, bueno, en ese conversatorio. Sí, sí. De este conversatorio. Entonces, yo estoy anotando la cadencia es musical del verbo. Sí, sí. Bueno, sí, o sea, esta te decía que la poesía tiene su propio, si nos queda tan poco, me permito leer, oye, cuánta musicalidad tiene este poema. Esto es del libro El Milagro de la Luz. Yo solo Perfecto. quiero un roce de canciones lejanas, hecha de esas harinas al horno de tus manos. Ignoro si tus ojos recogieron las aguas cimarronas o entraron en tus labios esos docentes que renuncian a quedarse dormidos. Ignoro muchas cosas. El aire, por ejemplo, alucinado por Dios, Él la colocó en tu gracia o en aquello que late cuando entra el poema. Es un poco más largo y sé que no disponemos de tiempo, pero lo que te quería decir, fíjate qué musicalidad se le siente, qué cadencia, tiene su propia, tiene su música interna. Eso independientemente de que ya algún artista, algún músico quiera musicalizarlo, pero en principio toda poesía, y es la diferencia, digamos, bueno, es una de las diferencias con el relato o la novela, es que no es lo corto que es, porque, por ejemplo, mencionaba el poema "Hay un país en el mundo" de don Pedro Mir, es todo un poema extenso, dura casi 15 minutos, es su interpretación, pero tiene esa musicalidad interna que es tan propia de la poesía. No hay que confundir con la rima. Hoy día Mm, prácticamente no se escribe con rima, pero sí con ritmo. La poesía tiene su ritmo interno. oh, perfecto. Bueno, te quiero recordar que en uno de nuestros tomos de Best Book nos escribiste este poema que se llama Imagina y las Sí. bombas de la miseria. Son tremendos. Más adelante, en los próximos conversatorios, vamos a estarlos analizando.